un aminoácido. Esa es la estructura de un aminoácido. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de un aminoácido. Siempre tiene un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno. Y el tercer o el cuarto enlace, ese es el variable. Y nosotros habíamos visto que podría ser un solo hidrógeno, por ejemplo en el caso de la glicina, que es el aminoácido más pequeño. Hasta también, a ver, acá anillos de carbonos, como el caso de la fenilalanina, ¿no? Un aminoácido aromático, por esa razón se le dice. Muy bien, pero este es el carbono llamado alfa, el carbono central del aminoácido. Y este carbono central es el que está unido a 4 componentes diferentes. Cada enlace está a un grupo diferente. Solamente en el caso de la glicina, el aminoácido más pequeño, aquí habría un hidrógeno. Y por esa razón entonces la glicina tiene 2 hidrógenos unidos al carbono alfa. La glicina por lo tanto no tiene carbono asimétrico. Los demás aminoácidos tienen carbono asimétrico o quiral. ¿Por qué? Porque ese carbono está unido a 4 grupos totalmente diferentes entre sí. Ese es el concepto del carbono quiral entonces. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y la presencia de esta asimetría del carbono quiral es que va a permitir que entonces que los compuestos, como en el caso de los aminoácidos, generen estereoisómeros, o mejor dicho, isómeros ópticos. ¿Sí? Isómeros ópticos. ¿Qué es un isómero? Un isómero óptico o estereoisómero. Es una molécula que es exactamente igual a otra, exactamente igual, solamente que los grupos están en posiciones diferentes. ¿Sí? En posiciones totalmente diferentes. Estereoisómeros son moléculas que son exactamente iguales, tienen los mismos números de átomos y los mismos tipos de átomos, solo que sus grupos están en posiciones espacialmente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, el caso de ¿quién? ¿Cuál es el siguiente aminoácido? Glicina, alanina. Carbono, COO, NH3, hidrógeno, CH3. Ahí está un aminoácido. ¿De acuerdo? Pero acá voy a tener otro aminoácido. Carbono, hidrógeno, COO, NH3, CH3. ¿Vieron? Claro que eso está plano, ¿no? Pero si lo pongo en el espacio, ¿de acuerdo? Si esto lo pusiera en el espacio, entonces de repente este grupo amino está aquí, en este lado, o sea, está en este ambiente, mientras que el grupo carboxilo más bien quedó hacia atrás. Y de repente estaría en el plano del aula que está a continuación. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay una disposición espacial totalmente diferente. Porque acá, si yo tengo el grupo amino hacia la izquierda, aquí está el grupo carboxilo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Tienen los mismos átomos, tienen los mismos grupos, solamente que están en posiciones diferentes. Y eso los vuelve isómeros ópticos, tienen características diferentes. ¿De acuerdo? A este de acá le llamaremos isómero de tipo L. Y este de acá lo vamos a llamar isómero de tipo D. ¿Ok? Se llaman así, isómeros L, isómeros D. El término L y D en realidad tiene que ver con una propiedad química, una propiedad físico-química, mejor dicho. Ustedes conocen las lunas polarizadas.
¿Todos han visto alguna luna polarizada? ¿Qué característica tiene la luna polarizada? Es oscura. A ver, ¿quién me dice una luna polarizada? ¿Qué característica tiene? No se ve. Se ve de un lado, pero no se ve del otro lado. O sea, yo puedo estar dentro del auto y puedo estar viendo todo lo que sucede a mi alrededor, pero los de afuera no me ven a mí. ¿Y eso por qué razón? ¿Por qué? Porque en la luna polarizada, cuando pasan los rayos de luz, van a pasar en una sola dirección. ¿De acuerdo? En una sola dirección. Y todos los rayos son paralelos, así. Es diferente con la luz natural. ¿De acuerdo? En la luz natural se irradia. No tengo el foco y se va por todos lados. Los rayos de luz se van por todos lados. En la luz polarizada no. En la luz polarizada todos tienen la misma dirección. Por esa razón, entonces, hay una propiedad muy interesante con respecto a estos compuestos. Cuando yo tengo una solución, determinada una solución acuosa de un aminoácido, hago incidir en ese tubo de ensayo, por ejemplo, en este tubo le hago incidir luz polarizada. O sea, luz cuyos rayos están viajando en la misma dirección. Si fuera agua pura, entonces ¿qué va a suceder? Que la luz va a seguir de frente. ¿Sí? La luz polarizada atraviesa el agua, que es, entre comillas, cristalina, y entonces sigue de frente. Pero cuando tengo acá una solución como esta de aquí, la luz polarizada se desvía. O bien se puede desviar hacia la derecha, o bien se puede desviar hacia la izquierda. Y en función para dónde se está desviando la luz polarizada, entonces yo digo isómero D, isómero L. Y eso es porque las moléculas, al tener los grupos en diferente posición, chocan con la luz y la desvían. ¿Vamos? La van a desviar para un lado. La isomería es muy importante en farmacología. ¿Ustedes han llevado fármaco? Todavía. Van a llevar fármaco. Y ahí en farmacología ustedes van a escuchar hablar de la estereoisomería también. Les van a explicar mucho más este concepto. ¿Por qué? Porque los fármacos están compuestos, muchos de ellos, con un solo tipo de isómero. ¿De acuerdo? Uno de los isómeros tiene la acción biológica, que es lo que yo quiero. Y el otro isómero de repente no la tiene, o hasta inclusive puede tener un efecto totalmente adverso. Y en vez de ser un fármaco, va a ser un compuesto más bien negativo o tóxico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué sirve esto? ¿Ok? ¿De qué sirve esto? La isomería óptica, siempre los libros nos las explican como si fueran las imágenes en un espejo, ¿no? O las manos. Por ejemplo, las manos son isómeros ópticos, porque si nos damos cuenta, la disposición de los dedos está al revés, sobre todo el pulgar. Pero las manos, en teoría, son prácticamente iguales. Solamente que el dedo pulgar está en una posición opuesta, ¿no? Eso es más o menos lo mismo que tendría aquí. Ahora, evidentemente, esto va a tener una repercusión, como por ejemplo, a la hora de armar los enlaces peptídicos. Porque los enlaces peptídicos se van a armar ¿entre quiénes? Entre un aminoácido, ¿ok?, que acá tendrá su grupo amino, NH3, y en el otro lado debe estar su grupo carboxilo, el COH. Pero este COH se une al grupo amino del otro aminoácido. Y este a su vez se va a unir al grupo amino del otro aminoácido y así sucesivamente. Esos son los enlaces peptídicos. Se van a unir en una sola dirección. Por lo tanto, la cadena de aminoácidos está creciendo en una sola dirección. El primer aminoácido tiene su grupo amino. El último aminoácido tendrá su grupo carboxilo libre. ¿De acuerdo? La cadena va a crecer como si fuera una hilera, pero en una sola dirección. ¿Estamos? Al igual que yo pondría las carpetas. ¿Por qué las carpetas las voy a colocar en la misma dirección? Si se dan cuenta, toda la fila de carpetas tiene el tablero hacia adelante. Y
si me ocurriera, pues, porque soy rebelde, agarrar una de las carpetas y la pongo volteada con el tablero mirando para allá, ¿correcto? ¿Sería correcto eso? Sería incorrecto. ¿Ok? Incorrecto, ¿por qué? Porque me va a romper toda la vida y vamos a encontrar dos personas que se van a estar mirando cara a cara en vez de estar mirando toda la clase. ¿Sí? Y es más, ni siquiera podrían estar ocupando el mismo espacio que ocuparían todas las carpetas si están en una misma dirección. Y eso es lo que ocurre. Si nos damos cuenta, eso es lo que va a ocurrir. En la naturaleza, todas las proteínas que se forman, todas las proteínas, prácticamente todas las proteínas que se forman en los seres vivos, ojo con la palabra, estoy hablando en general, desde la bacteria más pequeña hasta el animal más grande, más gigantesco que haya existido en este mundo, todos esos seres vivos sintetizan sus proteínas a partir de los aminoácidos de tipo L. Todos los aminoácidos que conocemos son isómeros L. ¿De acuerdo? Solamente se utilizan algunos aminoácidos de tipo D, isómeros D, en la síntesis de la pared bacteriana. Y no en todas las bacterias, sino en algunas bacterias vamos a encontrar aminoácidos de tipo D. Pero esa es la excepción, porque la pared bacteriana, ¿ustedes recuerdan? ¿Cómo se llama el componente fundamental de la pared bacteriana? Peptidoglucano. En el peptidoglucano tenemos en algunas especies de alanina, de valina, por ejemplo, algunos aminoácidos de tipo D. Pero el peptidoglucano no es proteína. ¿De acuerdo? No es proteína. Por lo tanto, se salva la generalidad. Decimos, todas las proteínas, en toda la naturaleza, se sintetizan a partir de los isómeros de tipo E. ¿Qué pasaría si una persona ingiere de aminoácidos? La mayoría de las veces no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Nada. Así como se ingiere, así se saldrá del cuerpo. Ni lo metabolizamos, ni lo quemamos, ni lo oxidamos, nada. ¿Por qué? Porque se supone que esta forma, ¿de acuerdo? Este aminoácido tiene una forma determinada. Y los sitios activos de todas las enzimas reconocen el aminoácidos. ¿Okay? La forma del sitio activo de una enzima está determinada para poder reconocer el grupo carboxilo a la derecha y el grupo amino hacia la izquierda, por decir. Entonces, por esa razón se pueden unir a los 6 aminoácidos. Sin embargo, los 6 aminoácidos no se usan. ¿De acuerdo? No tienen ningún uso. En farmacología es importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía hace un momento, los isómeros tienen actividad biológica diferente. Okay. Hay una historia al respecto. No sé si ustedes lo han escuchado. Un fármaco llamado talidomida. ¿Alguien ha escuchado hablar de la talidomida? ¿Nadie? ¿Sí? ¿No? La talidomida, en la década entre el 50 y el 60 del siglo pasado, era un fármaco que se fabricó para evitar las molestias que se producían en una mujer durante los primeros meses del embarazo, o sea, en el primer trimestre. Sobre todo, tenía una acción antiemética. ¿Y qué significa antiemético? Nada. Era calmar las náuseas. ¿Ok? Entonces, se utilizaba, o sea, se empezó a vender talidomida como un calmante de todos los procesos de tipo de náuseas, vómitos que sentían, o mareos que sentía una mujer cuando estaba embarazada, en el primer trimestre. Ustedes saben que el primer trimestre del embarazo es muy importante para el embrión que se está formando, ¿sí? Porque en el primer trimestre, en realidad, desde lo que es huevo cigote, se empiezan a multiplicar las células y empiezan a moldearse para generar todo el cuerpo, la estructura del cuerpo. Termina el tercer mes y ya no tenemos embrión, ya tenemos prácticamente un individuo que tiene toda la estructura del ser humano, las manos, los dedos y todo lo demás. Por esa razón lo llamamos feto.
¿Ok? Pero en el primer trimestre está ese proceso de desarrollo. De ahí que el primer trimestre del embarazo en una mujer es el más importante y el de más cuidado. Ni fiebre debe tener una mujer embarazada. Y tratar de evitar cualquier tipo de fármaco. ¿Por qué? Porque en el caso de la talidomida, por ejemplo, en esa época se empezó a vender y se vendía mucho más que un caramelo. Claro, todas las mujeres que se sentían indispuestas por el embarazo, entonces agarraron y empezaron a tomar talidomida como si fuera cualquier golosina. Y se vendía ni siquiera se vendía sin prescripción. Como acá, ¿no? Si nos vamos a la farmacia, podemos comprarnos una aspirina o cualquier otro tipo de calmante. ¿Ok? Sin embargo, empezaron a nacer los niños sin brazos y sin piernas. Ustedes han visto a ese señor que viene de cuando en cuando a hacer sus conferencias y no tiene brazos ni piernas. Exactamente ese mismo cuadro clínico se empezó a producir inducido por la ingesta de talidomida. Después de 5 años, en donde en todo el mundo empezaron a nacer niños así, entonces se tuvo que retirar la talidomida porque en ese lapso fue donde se descubrió cuál era el efecto. El efecto de la deformación congénita era producido por este fármaco. Y cuando se empezó a analizar, se dieron cuenta que este fármaco en realidad contenía 2 isómeros. Uno de ellos, o el L o el D, era el que tenía la actividad calmante de todas las molestias del embarazo. Pero el otro isómero, más bien lo que hacía era inhibir la diferenciación celular, inhibía el desarrollo embrionario. Y por esa razón se bloqueaba el desarrollo de las extremidades. ¿Ok? Eso nos lleva entonces a pensar la importancia que tiene las estereoisomerías. ¿De acuerdo? Muy importante para diversos fenómenos biológicos. ¿Ok? Ok, entonces, isomería era uno de los temas que teníamos que observar. El otro tema era la titulación. Titulación de aminoácidos. Esto lo hemos visto cuando hablábamos de pH y agua. ¿Se acuerdan? pH y agua. Incluso hicimos creo que una práctica. Entonces, ahora vamos a explicar esta práctica. ¿Recuerdan? Agarrábamos y teníamos una solución de un aminoácido y le medíamos el pH. O le echábamos indicador universal para ver qué color tenía. Agregábamos una gota de hidróxido de sodio y veíamos si el color se mantenía igual. Otra gota de hidróxido de sodio para ver si el color se mantenía igual. Porque el indicador universal lo que nos hace es verificar si hay cambio de pH. Y entonces, cuando yo hago eso, entonces observo lo siguiente. Si luego grafico el pH versus el volumen de hidróxido de sodio que le estoy echando a la solución de un aminoácido, voy a obtener una gráfica de este tipo. ¿Y por qué se quiere subir? ¿De acuerdo? Ya me acordé, porque también fue primer parcial, creo que lo pusimos. La gráfica. ¿Ok? El PPK quiere darme el Ministerio de Educación, pero yo no quiero. ¿Ok? Entonces, como toda solución, a medida que va avanzando el pH, pero a medida que le vamos agregando hidróxido de sodio, debe aumentar el pH. Pero empieza a llegar a un grado determinado, ¿sí? Que en este caso, como podemos ver, el pH se mantiene prácticamente constante. En ese cambio, prácticamente es muy pequeño el cambio de pH. Pero, ¿qué sucedió?
que le hemos agregado una tremenda cantidad de hidróxido de sodio y aún así el pH no cambia. ¿Y por qué no cambia? ¿Qué decíamos? Que había una capacidad de... ¿Cuánto? ¿Quién recuerda? Si yo les digo un punto, el que me diga qué pasó. Ah, ya, el toque sale, ¿ven? La capacidad de buffer o amortiguación. ¿Cierto? Ok. Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo hago soluciones amortiguadoras o soluciones buffer, ¿para qué? Para que éstas resistan cualquier cambio de pH, por más que le agregue hidróxido de sodio o ácidos. Va a resistir el cambio de pH. En el medio de este valor, el valor medio de esta capacidad amortiguadora está relacionado con un pH determinado, y ese pH se llama pK. ¿De acuerdo? El pK es el valor de pH en donde la solución tiene un máximo poder de amortiguación. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo puedo observar que en el caso de los aminoácidos, me aparece otro valor de pK. Vamos a poner acá, pK2, pK1. ¿Ok? Me aparece otro valor de pK porque yo observo lo mismo, miren. Esta meseta está aquí. ¿Ok? ¿Y por qué aparecen dos valores de pK? Porque los aminoácidos tienen dos tipos de carga. ¿Sí? El primer valor de pK, que por lo general está muy por debajo de 7, este primer valor de pK corresponde al grupo carboxilo. Si yo tomo en fisicoquímica la ecuación de Henderson y Hasselbalch, la ecuación que me permite calcular el valor de pH a partir del pK, pues desarrollo ahí la ecuación y voy a ver que el valor de pK equivale al pH en el cual el grupo carboxilo se encuentra en un equilibrio entre su forma no cargada y su forma cargada. Si yo lo pongo COO, para tener carga negativa, pero si le agrego un hidrógeno, ya no tiene carga. Entonces, exactamente tenemos la misma concentración de estas dos formas. El valor de pK por encima de 7, este valor de pK más bien está relacionado con el grupo amino, el cual puede estar cargado como NH3 o puede estar más bien sin carga como NH2. ¿De acuerdo? Entonces, eso me dice que teóricamente los aminoácidos pueden servir como amortiguadores a pH ácido y a pH básico. Y por esa razón, entonces, los aminoácidos pueden comportarse como ácidos o álcalis, o sea, como un anfóteno. ¿Estamos? Un valor anfotérico. ¿Se comprende? No. Sí, uno no comprende. Ella es más honesta, dice, no les. ¿Qué dudas tienes? No, firma. ¿Se comprende? Esas cuestiones son experimentales, ¿no? Yo agarro eso, en vez de utilizar soluciones amortiguadoras, agarro y le pongo ahí un potenciómetro, ¿no? Más conocido popularmente como pHímetro, pero no se llama pHímetro, se llama potenciómetro. Le pongo el vaso, le pongo el potenciómetro a la solución y le voy agregando una gota de hidróxido de sodio y eso me va a dar entonces el cambio más exacto de pH. Y así puedo graficar y me va a salir ese tipo de gráfico. ¿Okay? Por esa razón las soluciones amortiguadoras más importantes se hacen también a través de los aminoácidos.
¿Ok? Se hace también a los aminoácidos. Si yo borro esto, acá, vamos a borrar el pH 7. Vamos a borrar todo esto, ¿ok? ¿Lo anotaron? Espero que sí. Si borro esto de acá, me queda una región más. Miren, y esta región que está aquí, hay todo lo contrario. Desde este punto hasta este punto. ¿Ven? Esta región que estoy marcando, si la extrapolo corresponde a esto, miren. Cuando bajo, nombremos. ¿Qué sucede en esa región? Todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Le agregué un poco de hidróxido de sodio, menos que acá, evidentemente. ¿Y qué sucedió con el pH? Cambió bruscamente. ¿De acuerdo? Cambió bruscamente. Entonces, quiere decir que en ese rango de pH que es sombreado, no existe poder amortiguador. ¿Okay? No existe poder amortiguador. El punto medio de esta región es lo que se conoce con el nombre de PI, o punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. O sea, primera conclusión, en el punto isoeléctrico no hay capacidad amortiguadora, capacidad baja. ¿De acuerdo? No hay capacidad baja. Número 1. Más bien, el punto isoeléctrico es el valor de pH en el cual cualquier cambio en la concentración de hidróxidos o de ácidos me produce un cambio brusco de pH. ¿Okay? Y es aquí en donde yo no voy a encontrar que los grupos carboxilo o amino están pues en equilibrio entre la forma cargada y no cargada. Más bien todo lo contrario. Yo voy a tener acá entonces que la concentración de los grupos carboxilo con carga y amino con carga es igual a 0. Por esa razón decimos que tiene una carga neta igual a 0. El punto isoeléctrico es el valor de pH en el cual el aminoácido está en una carga neta igual a 0. ¿Ok? Eso no es igual a decir que no tiene carga, no tiene grupos cargados. Claro que tiene grupos cargados, tiene grupo amino, grupo carboxilo. Solamente que cuando sumo las cargas negativas y las cargas positivas, me sale 0. ¿De acuerdo? El punto isoeléctrico sobre todo es muy importante para poder definir o caracterizar una proteína, ya no aminoácidos separados, sino ya una cadena de aminoácidos, una proteína completa. Entonces, cada vez que yo quiero definir, para caracterizar una proteína, primero le calculo el peso molecular y segundo le calculo el valor de PI, el punto isoeléctrico. ¿No? Y en base a eso, entonces ya puedo empezar a definir ¿no? esa proteína. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes saben qué es una electroforesis? ¿Les han estudiado? ¿Les han comentado? Una electroforesis es una técnica que me permite justo, por ejemplo, separar proteínas. Pero las voy a separar proteínas dentro de un campo eléctrico. De tal manera que las proteínas que tienen cargas positivas van a bajar hacia el polo negativo y las que tienen cargas negativas se quedan junto al polo positivo. ¿De acuerdo? Entonces la proteína se va a mover dentro de ese campo eléctrico en función de sus cargas. ¿Qué pasa si una proteína tiene carga neta igual a 0? No se mueve. En la electroforesis no se va a mover ni al polo positivo ni al polo negativo. Y entonces de esa manera yo sé, ese es un punto isoeléctrico.
Y eso es una etiqueta, ¿no? Me permite, como el DNI, me permite caracterizar esa proteína. Cada proteína tiene un punto isoeléctrico en particular, ¿no? Especial. ¿Ok? Bien, preguntas. Vale, repasen por favor en la lectura esta parte de lo que viene a ser cargas netas y titulación, que es importante para lo que va a venir después. ¿Ok?